¿Alguna vez has considerado que los planes de Dios pueden ser mucho más grandes que los nuestros? En Isaías 55:8, Él nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Esto nos desafía a buscar entender su propósito y su sabiduría en nuestras vidas. Hoy vamos a explorar por qué el libro de Proverbios es tan amado por los cristianos. Sus lecciones sobre ética y moral no solo nos instruyen, sino que nos inspiran a vivir una vida verdaderamente alineada con el corazón de Dios. Después de todo, como hijos y amigos de Dios, sabemos que nuestra jornada va más allá de simples reglas, se trata de una relación profunda y transformadora. Proverbios nos enseña que el temor del Señor es el principio de la verdadera sabiduría y conocimiento. Y a través de la Biblia, realmente podemos conocer el corazón de nuestro Padre Celestial, al dejar de lado los pensamientos negativos y sintonizarnos con los pensamientos de Dios revelados en su palabra, experimentamos una transformación verdadera. Dios desea concedernos la gracia y la victoria que pertenecen a los ciudadanos de su reino, aquí y ahora. Mira este vídeo hasta el final, porque al concluir compartiremos una poderosa oración para bendecir tu vida y guiarte aún más cerca del corazón de Dios. Pues mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Isaías 55:8. Una investigación muestra que el libro de la Biblia que más agrada a los cristianos es el de Proverbios. Esto se debe a que la ética y la moral contenidas en Proverbios ofrecen una enseñanza muy importante para hoy. La vida que creemos, como hijos y amigos de Dios, es mucho más que una simple regla de ética y moral. Además, Proverbios dice claramente que el temor del Señor es el principio del conocimiento y la sabiduría. La Biblia es el único medio que nos permite conocer el corazón de Dios. Una vez extirpados los malos pensamientos, es tiempo de realizar el trasplante mental del pensamiento de Dios, que fue revelado por medio de su palabra. A través de su palabra, Dios desea concedernos la gracia del reino de los cielos mientras vivimos en este mundo. Dios desea darnos la gracia y la victoria que el hombre, que pertenece al reino, es capaz de disfrutar. Por eso mismo, Jesús no dijo, arrepiéntanse y vengan al reino, sino, arrepiéntanse, pues el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Por lo tanto, no se trata de que Jesús haya venido para llevarnos al cielo, sino para darnos el cielo en nuestro corazón y familia. Entonces, ¿cómo podemos conseguir el milagro si sentimos limitaciones y enfrentamos una situación imposible? Cuando era niño, observaba con frecuencia la manera en que mi padre utilizaba un tubo de paja para injertar un ramo de caqui doméstico en un caqui salvaje, cubriéndolo después con tierra. A veces, había un momento de inseguridad por falta de compatibilidad entre la raíz y el ramo injertado. Pero una vez superado el periodo de adaptación, el caqui salvaje daba frutos de caqui doméstico. Este principio de la naturaleza nos enseña un principio espiritual. Así como el caqui salvaje puede producir el fruto del caqui doméstico, nosotros también podemos tener los pensamientos de Dios y hablar lo que Él habla. ¿Cuál es el camino para esto? Tal vez esta sea la pregunta de muchas personas. El pensamiento y el plan del hombre producen consecuencias humanas. Sin embargo, si tomamos el pensamiento del hombre e injertamos en nosotros el pensamiento de Dios, quizás inicialmente pasemos por un momento de turbulencia, pero si superamos el obstáculo, será posible pensar, actuar y creer como hijos e hijas de Dios, y así experimentar el milagro. Pero las personas se niegan a rechazar su propio pensamiento para tomar la palabra de vida y promesa porque el corazón sufre y va en contra de la propia experiencia. Sin embargo, si abrimos nuestro corazón para que la palabra de Dios brote en nosotros, tanto los planes como los pensamientos humanos se desvanecerán y serán transformados por la palabra de Dios. En 1973, cuando organicé la conferencia de Pentecostés de las 10, muchos pastores y nuevos convertidos del extranjero se acercaron a mí y me preguntaron, Pastor Cho, usted debe ser un genio, ¿cómo logró construir una iglesia tan grande? ¿Por qué su iglesia creció tanto? Yo respondía simplemente, yo no soy un genio, porque un genio jamás haría lo que hice. Entonces, ¿cómo lo conseguí? Con el pensamiento del hombre no sería posible,
Pero si el pensamiento de Dios se enraiza, ocurren milagros sorprendentes. Dios dijo claramente que todo es posible al que cree. Marcos 9:23. Poco después de mudarnos a Yoido, muchos me preguntaron, Pastor, ¿cuántos miembros de su iglesia dejaron de asistir? Pero como yo estaba seguro de haber obedecido a Dios, respondía, las personas se están acercando a mí. La iglesia está creciendo, y así las cosas sucedieron conforme a la voluntad de Dios. El número de miembros aumentaba cada vez más. Según el pensamiento del hombre, las declaraciones decían que el número debería haber disminuido, pero la iglesia creció porque yo había rechazado el pensamiento humano e injertado en mí el pensamiento divino. Dios dijo claramente, abre tu boca y yo la llenaré. Salmos 81:10. Además de esta promesa, la Biblia contiene 32.500 promesas divinas desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es el pensamiento y la palabra de Dios. Dios no nos dio su palabra para que la veamos como simples espectadores ni para que vivamos como caquis salvajes en medio del fracaso, la desilusión, el pecado, la injusticia, la mezquindad, la enfermedad y la maldición. Él nos dio su palabra para que podamos dar buenos frutos en vida a través de una victoria ilimitada, la gloria y la victoria divina. Por lo tanto, es fundamental que trasplantemos el pensamiento de Dios en nuestra manera de pensar. El injerto no implica un cambio de la esencia del árbol. Así como removemos la rama de un árbol y la injertamos en otro, debemos trasplantar el pensamiento de Dios en nosotros y vivir en su presencia. La Biblia dice que Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años de edad. El cuerpo de Sara estaba envejecido, y por lo tanto, tener un hijo era prácticamente imposible. Sin embargo, Dios sembró su pensamiento en el corazón de Abraham. Aceptar o no el injerto del pensamiento de Dios depende de cada persona. Cuando el ángel de Dios apareció a Abraham y le dijo, tendrás un hijo, él se rió hasta caer al suelo, y Sara también se rió. A pesar de todo esto, Dios dijo, tendrás un hijo. Aceptar o no el pensamiento de Dios dependía de Abraham y de Sara. Abraham injertó el pensamiento de Dios en su propio pensamiento y entonces sus nombres fueron cambiados. Abram se convirtió en Abraham, padre de muchos hijos, y Sarai pasó a llamarse Sara, princesa. Al injertar el pensamiento de Dios, pasaron a ser extraños para los incrédulos. ¿Cómo puede un hombre de 100 años pensar en tener un hijo? Están locos, es completamente ilógico. Pero no obstante, así funciona. Es cierto que según el pensamiento humano existen limitaciones, pero cuando una persona tiene el pensamiento de Dios injertado en su pensamiento, puede actuar, hablar y pensar como Dios. Dios le dio un hijo a Sara a los 90 años de edad. Este es Isaac, que es considerado el padre de Israel. Según la Biblia, Moisés era hijo de la hija del faraón, es decir, el jefe del ejército de Egipto y futuro sucesor en el trono. Sin embargo, al haber crecido física e intelectualmente, se dio cuenta de que era israelita. Un día, al observar que un egipcio estaba golpeando y maltratando a uno de su pueblo, quiso hacer justicia con sus propias manos, lo mató y lo enterró en la tierra. Quiso salvar al pueblo de Israel mediante una revolución. Al día siguiente, al ver a dos israelitas peleando, preguntó, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? El agresor replicó, ¿quién te nombró líder y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Cuando la noticia llegó al palacio, el faraón ordenó la captura de Moisés inmediatamente. Este huyó de Egipto y se fue al desierto de Madián, convirtiéndose allí en yerno de Jethro, el sacerdote. Pasó el tiempo y Moisés se hizo viejo. La Biblia dice que murió a los 120 años de edad y que sus ojos y su vigor no se habían debilitado. Deuteronomio 34:7. Un día, mientras apacentaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés oyó una voz que provenía de una zarza que ardía pero no se quemaba, y la voz decía, Moisés, quítate las sandalias. El Señor continuó diciendo, te envío a Egipto para que liberes al pueblo de Israel. Moisés consideró lo que estaba oyendo de Dios, por lo que reaccionó diciendo, oh Dios, te ruego que envíes a otra persona. Tengo dificultad para hablar y estoy muy viejo para esto. Envía a otro en mi lugar.
Moisés no podía injertar en su pensamiento el pensamiento de Dios. Irritado, Dios le respondió, Moisés, ¿no te dije que contigo iré? Finalmente, Moisés logró rechazar su pensamiento e injertar en su mente el pensamiento de Dios. Así, muchos milagros ocurrieron a medida que él hablaba y actuaba de acuerdo con el poder de Dios. Cuando Moisés incorporó el pensamiento de Dios, pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, atravesando el Mar Rojo y liderando a más de 3 millones de israelitas hasta la tierra prometida, construyendo la nación de Israel y escribiendo el libro de la ley. Otro que injertó los pensamientos de Dios fue Andrés. En el Nuevo Testamento hay muchos relatos que muestran cómo vivir dando preferencia al pensamiento del hombre o al pensamiento de Dios. Un ejemplo de esto son las decisiones de Felipe y Andrés. La Biblia dice que se reunieron cerca de 5,000 hombres para escuchar a Jesús predicar la palabra. Si se contaran las mujeres y los niños, este número llegaría a decenas de miles de personas que estaban con hambre. En esa ocasión, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Denles ustedes algo para comer». Él no dijo que los discípulos tendrían la capacidad de hacerlo, mucho menos mintió o exageró. Felipe comenzó a hacer los cálculos. Cuando obtuvo el resultado, llegó a la conclusión de que no había forma de alimentar a una cantidad tan grande de personas. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, «Jesús, estamos en el desierto y hay mucha gente. Aunque les demos a cada uno una pequeña cantidad de pan, necesitaremos mucho pan para alimentar a todos». Esta actitud de Felipe muestra que no se había apropiado de la palabra de Jesús, ya que él había dicho algo para comer. Se negó a implantar el pensamiento de Dios en su propio pensamiento, conocimiento y experiencia. Así que frente a la misma circunstancia, Andrés supo injertar el pensamiento de Dios y probablemente dijo, si Jesús nos dice que demos de comer, es porque podemos hacerlo. Jesús nunca habría dicho que demos de comer si no tuviéramos nada que darles. Inmediatamente juntó toda la comida disponible, 5 panes y 2 peces. Después de agradecer a Dios, Jesús partió la comida entre el pueblo y todos comieron y se saciaron. Los discípulos recogieron aún 12 cestos llenos de pedazos que habían sobrado. El pensamiento de Dios es salvarnos del pecado, sanarnos de toda enfermedad y transformar el desespero en esperanza, la muerte en vida, el fracaso y la desilusión en victoria. Para esto, primero debemos injertar en nuestra vida la palabra de Dios. No es fácil elegir el pensamiento de Dios para creer en él. Abraham también falló en este punto, aunque creía en el plan de Dios basado en su palabra que tendría un hijo. Cuando su esposa le propuso tener ese hijo a través de su esclava H, él accedió al pensamiento humano y fracasó ante Dios. Así nació Ismael. Como sabemos, es extremadamente difícil distinguir entre nuestro propio pensamiento y el pensamiento divino. Es difícil obedecer a Dios. Sabemos que hay momentos en los que no obedecemos porque pensamos que el pensamiento de Dios es nuestro pensamiento, o nos consolamos imaginando que es el pensamiento de Dios. Abraham falló en un principio, pero decidió aceptar nuevamente el pensamiento de Dios en su vida. Decidió creer en el pensamiento de Dios basado en el momento en que lo sacó de su tienda y lo hizo contar las estrellas del cielo. Lo mismo sucedió con Sara. Ella decidió aceptar el pensamiento de Dios, aunque sabía que no podía concebir y tener un hijo, así como lo hicieron los personajes de la antigüedad. También nosotros rechazamos aceptar lo que Dios piensa debido al conocimiento, la lógica y la experiencia personal. Esta es la razón por la cual es tan costoso el proceso de incorporación del pensamiento de Dios en nuestra vida. Si alguien deja que la promesa de Dios se implante y supera la turbulencia de la prueba, aferrándose a Dios, los milagros se manifestarán ininterrumpidamente. Por lo tanto, no debemos considerar la Biblia como un simple recordatorio. Así, no recomendamos ser espectadores de la palabra, dejemos que sea injertada en nuestra vida. Entonces experimentaremos el milagro de vivir como Dios ahora. ¿Qué hacer para disfrutar del cielo en mi corazón? Tal vez sea una pregunta de muchos. El término griego metanoia, que en portugués se traduce como arrepentimiento, significa cambiar completamente el pensamiento del corazón y la emoción. Es decir,
podemos dejar que el cielo reine en nuestra vida y familia si simplemente cambiamos la dirección de nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Por lo tanto, arrepiéntase de los pensamientos negativos y llenos de frustración, pensamientos que lo hacen retroceder, que dicen que todo ha terminado. Cambie la dirección de la emoción y la mente, deje que la palabra del Señor crezca en usted y entonces el cielo estará a su alcance. Jesús dijo, cuidado de que nadie los engañe, Marcos 13, 5. El reino de Dios no viene de manera visible, ni se dirá, aquí está, o, allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes o dentro de ustedes, Lucas 17, 20 al 22. Por lo tanto, el reino de Dios está en nosotros, opera en las situaciones que nos rodean y las transforma en el reino de los cielos. Cierto hombre estaba caminando y de repente vio a unos niños sacando agua sucia para purificarla. Al levantar los ojos, vio que más arriba en ese río había un cerdo tomando un baño. Obviamente, los niños no sabían que esto estaba sucediendo. Entonces, el hombre les dijo, dejen a esos niños. Si quieren limpiar el agua, primero deben limpiar al cerdo que está bañándose allá arriba en el río. Debemos actuar de la misma manera en la situación en la que estemos viviendo. En el matrimonio, el amor se desvanece, surgen los conflictos, los hijos siguen caminos equivocados, las cosas no salen bien y los familiares sufren enfermedades y sufrimiento, haciendo que nuestra vida se llene de agua sucia. Tratamos de sacarla de un pozo, pero cuando lo hacemos, vemos que el otro pozo también se ha llenado de agua sucia y terminamos cayendo en la desilusión. ¿Cómo podemos resolver este problema? La Biblia dice en Proverbios 4 y 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestra manera de pensar, negativa y destructiva, e incorporar el pensamiento de Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón para que el pensamiento divino reine en nuestra vida y transforme todo el ambiente en el reino de los cielos. Podemos experimentar el milagro si tan solo injertamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada, Isaías 55. Por lo tanto, lea y estudie la Biblia. Aunque su intelecto dude de esta verdad, aférrese a la palabra de Dios que dice, todo es posible para el que cree, Marcos 9 y 23. Si necesita sanidad divina, confiese, por sus llagas fuimos sanados, Isaías 53, 5. Y para disfrutar de salud física, permita que la palabra que dice, traigan todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, y prueben en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, Malaquías 3 y 10. Investigue el pensamiento de Dios a través de su palabra, lo cual permitirá que en su vida se produzcan muchos frutos de felicidad. El impío abandona su camino. Y el hombre malo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá misericordia de él. Vuélvase a nuestro Dios, que da generosamente su perdón. Isaías 55, 7. Cuando una persona sufre daño cerebral, part o toda su mente queda paralizada y incapacitada. La medicina ha avanzado enormemente, removiendo nódulos cerebrales y preservando no solo la vida, sino también previniendo parálisis parcial o total. Así, no es mi intención hablar de la parálisis causada por enfermedades cerebrales, sino de las enfermedades mentales invisibles, como los malos pensamientos, y la filosofía de vida negativa que nos incapacitan por fracasos y frustraciones, impidiéndonos disfrutar la vida feliz que Dios nos ofrece. Cuando los discípulos de Jesús subieron al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, encontraron allí a un hombre lisiado de nacimiento. Pedro lo miró a los ojos y dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Hechos 3, 6. Inmediatamente, Pedro tomó al hombre de la mano, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego, entró con ellos al atrio del templo, caminando, saltando y alabando a Dios.
Podría decirse que es el corazón el que determina el destino del hombre. Por eso el sabio dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dijo en Mateo 8:13, vaya todo como has creído. Esto significa que la mente es la fuente del estilo de vida. Y la vida es el resultado de lo que pensamos. Debemos extirpar el nódulo en nuestro cerebro que nos lleva a la destrucción. O a la parálisis total o parcial, para experimentar el poder de Dios. Ahora quiero presentar 6 elementos que impiden que el poder divino actúe en nosotros. Y que deben ser eliminados. El primer elemento es la ansiedad. Se podría decir que alguien que vive ansioso pierde la felicidad en la vida. Cuando una persona ansiosa llega a casa, los miembros de la familia se intranquilizan. Debido a sus quejas y murmuraciones. De la misma manera, la persona ansiosa es incapaz de difundir paz en la sociedad. Según el estudio del médico Dr. Oul Clement Albert, especialista en gastroenteritis del reconocido Hospital Mayo, la causa de todo tipo de enfermedad es la ansiedad. Esto significa que la ansiedad destruye la salud física y también destruye la felicidad del corazón. La ansiedad tiene 2 orígenes. Primera. Las circunstancias producen ansiedad cuando una persona se siente incapaz de enfrentar una situación. Por ejemplo, cuando no puede resolver un problema financiero o vive una situación que parece estar más allá del esfuerzo humano. Un día, Jesús entró en una barca y dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Al principio, el lago estaba tan tranquilo que la barca deslizaba como un patín sobre ruedas. Pero a mitad del lago, una fuerte tormenta proveniente del monte Hebrón comenzó a azotar la embarcación. Estaba a punto de ser inundada y los discípulos intentaban en vano sacar el agua. Entonces, se acordaron de Jesús y clamaron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y de inmediato se hizo una gran calma. Luego, mirando a sus discípulos, les dijo, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?» Jesús no dijo que no tuvieran fe, porque cada persona tiene fe según la medida que Dios le dio. Sin embargo, los fundamentos de fe de los discípulos eran emociones y sentimientos. No la palabra de Dios de la 4ª dimensión. Fue por eso que Jesús les preguntó, ¿dónde está tu fe? La palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Aferrarse firmemente a la palabra de Dios es aceptar el pensamiento de Dios. A pesar de las circunstancias, podemos tener paz al depositar nuestra fe en la palabra de Dios. Segunda. El pecado produce ansiedad. Cuando una persona peca, se vuelve ansiosa porque pierde la confianza delante de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no pudieron estar delante de Dios. Génesis 3:10 dice, «Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí». La causa del miedo fue el pecado. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. Y no podían presentarse ante Dios. De la misma manera, el pecado priva de paz al hombre. Isaías 48:22 dice, «No hay paz para los impíos». Por lo tanto, la conciencia del pecado es ansiedad. Si una persona se siente ansiosa al sentarse y al levantarse, su vida será una ruina. Sin embargo, si alguien se acerca al Señor y confiesa todos sus pecados, estos serán perdonados y se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí. Así, no se trata de cambiar las situaciones para disfrutar la paz. Jesús dijo, «En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. El apóstol Juan también declaró, «Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias, pongamos nuestra fe en la palabra de Dios. Esta es la solución para liberarnos de toda ansiedad que intenta destruir nuestra vida. El segundo elemento es la soledad. La soledad a la que me refiero no es la causada por las circunstancias. Por ejemplo, si separas tiempo para orar en la montaña y estar a solas con Dios, eso no es soledad. La soledad es sentirse solo y se caracteriza por el egocentrismo,
querer recibir sin dar, y mantenerse indiferente a la felicidad de los demás. Cuando alguien se vuelve extremadamente egocéntrico y no muestra interés por los demás, se convierte en una persona terca y fría. Obviamente, nadie será receptivo hacia alguien que demuestra ese comportamiento. Esto hace que las personas se vuelvan aún más cerradas en su soledad, llevándolas hacia la destrucción. Dios no creó al hombre para que fuera un ser solitario. En Génesis 2 y 18 y 24, el Señor dice, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por esta razón, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y serán una sola carne. En el idioma chino, la palabra hombre está representada por caracteres formados por dos trazos que se apoyan entre sí, es decir, dos personas que forman una unidad. Por lo tanto, Jesús oró al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, pues no es el plan de Dios que el hombre esté solo. Incluso en la naturaleza de predicar el Evangelio, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. El apóstol Pablo siempre estuvo acompañado, primero de Bernabé y después de una disputa con él, se unió a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Por lo tanto, aquel que se considera santo y justo y disfruta estar solo no es un verdadero santo, más bien, es un egoísta. Debemos deshacernos de la soledad de nuestro corazón, que no hace más que destruir nuestras vidas. El tercer elemento es la indecisión. La fe sin obras está muerta. Cuando alguien duda y vacila entre una cosa y otra, muestra ser una persona indecisa. La persona indecisa se caracteriza por la falta de responsabilidad y termina recibiendo fracasos y errores a menudo en la vida diaria. El pastor a veces tiene que actuar como un agente de bienes raíces, ya que las personas se acercan y le piden, Pastor, ¿podría presentarme a alguien? Quiero que me presente a alguien. Para mi sorpresa, solo en una ocasión, si una persona no se decide cuando todavía tiene la posibilidad de elegir a su futuro cónyuge, nunca dejará de ser soltero en el mundo. Pero no existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Primero debemos casarnos para luego adaptarnos al cónyuge. Hoy en día, por falta de decisión, surgen oportunidades que se pierden debido a la indecisión con la que enfrentan la vida. A lo largo de mi vida, nunca he visto a una persona extraordinariamente inteligente que haya logrado grandes cosas. Los llamados inteligentes piensan demasiado y dicen, tienes que descartar esta posibilidad, aún no es el momento de ponerse al sol. Esto o aquello en acción. El tiempo pasa y al final no hacen nada. Por lo tanto, podemos vencer si nos aclaramos y seguimos adelante. Algunos miembros de mi iglesia han venido a mí y me han preguntado, Pastor, ¿crees que sería bueno para mí emigrar a otro país? ¿Qué piensas de que comience un nuevo negocio? ¿Debo seguir haciendo lo que estoy haciendo? Ante esta situación, simplemente aconsejo, por favor no me pidas que tome la decisión por ti. Ve al monte de la oración y clama a Dios. Él seguidamente te mostrará el camino que debes seguir. Ante la duda o la incertidumbre, debemos aferrarnos a Dios y pedirle de todo corazón que nos oriente. Entonces, Dios nos ayudará a tomar la decisión correcta. Santiago 1, 6-8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La indecisión es aterradora en todo lo que hace el Señor. Dice que no bendecirá a las personas indecisas. Libérate de la indecisión con el pensamiento de Dios, así tendrás éxito en tu vida. El cuarto elemento es la ira. Tenemos la tendencia de enojarnos con extrema facilidad, tanto en casa como en el trabajo. Creo que una de las principales razones para esto es el hecho de no comprender cuán destructiva es la ira. La ira es perjudicial no solo para la salud, sino también para el alma, ya que nos ciega. En una conferencia, el famoso anatomista inglés John Hunton afirmó que la ira es similar al suicidio. Poco después de presentar su tesis, tuvo una fuerte discusión con algunos de los estudiantes que lo escuchaban y que no estaban de acuerdo con lo que defendía. Esto lo irritó de tal manera que sufrió un ataque al corazón y murió instantáneamente.
Las palabras de John Hunten causaron gran impacto debido a su muerte trágica. Enojarse es como escupir hacia arriba, ya que la ira se vuelve contra uno mismo. La Biblia dice que la ira humilla a la persona y la transforma en ignorante. La sabiduría de un hombre le da paciencia y su gloria es ignorar las ofensas. Proverbios 7 y 11. El hombre paciente muestra gran entendimiento, pero el impaciente demuestra insensatez. Proverbios 2 y 29. Además, la ira nos separa de la alegría de Dios, porque enojarse es cometer el mal en la presencia divina. Hoy en día, muchas familias están destruidas por palabras llenas de ira. Es aconsejable hablar pacíficamente, en tono moderado, incluso en momentos de ira. Cuando necesito aconsejar a personas que tienen la tendencia a enojarse fácilmente, les digo, cuando te sientas a punto de enojarte, baja la voz y habla despacio. Si tu esposa cometió un error grave, no levantes la voz. En lugar de eso, habla en tono bajo y suave. Cualquiera que haya experimentado enojarse y luego arrepentirse sabe que la ira lo destruye todo. La ira no trae ningún beneficio a tu vida, necesitamos aprender a controlarla y disiparla para evitar la destrucción. El quinto elemento es la frustración. Una persona que fracasa y tiene pensamientos negativos, que habla y actúa de manera negativa, es definitivamente alguien lleno de frustración. Una persona frustrada no vive de manera creativa, solo es un pesimista con una autoimagen de desaliento y fracaso. En el idioma coreano, hay expresiones negativas que son comunes y espontáneas. Decimos con frecuencia, muero de hambre, muero de felicidad, muero de desánimo, entre otros. Estas expresiones matan el alma. La música secular también puede ser pesimista y frustrante. Dios no nos bendecirá si vivimos quejándonos y pronunciando palabras negativas. La Biblia dice, caíste en la trampa de tus propias palabras, fuiste atrapado por las palabras que dijiste. Proverbios 6, 2. Esto sugiere la importancia de las palabras en nuestra vida. Por lo tanto, si hablamos palabras negativas, viviremos bajo la sombra de la frustración. He recibido muchas cartas del interior del país. Si el contenido es negativo y frustrante, no respondo. En cambio, si la persona que escribió la carta muestra esperanza a pesar de la frustración y el panorama desalentador, oro por ella y hago todo lo posible para ayudarla. ¿Cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona fracasada? Los exitosos no muestran frustración ante un fracaso eventual, se levantan rápidamente. Por otro lado, las personas fracasadas muestran frustración, se desaniman y se cruzan de brazos. La clave del éxito en la vida está en tener coraje y nunca desanimarse. A los 70 años, el coronel Sanders tenía una deuda de miles de dólares y se declaró en bancarrota. Quedó tan afectado que fue internado en un hospital y no podía conciliar el sueño. Sin embargo, una madrugada, escuchó un himno que decía, no desmayes, Dios te protege, descansa bajo sus alas. Como sonámbulo, se dirigió al lugar de donde venía el canto, una pequeña iglesia. Encontró a una anciana cantando, doblada frente al altar, su voz parecía la de un ángel. En ese momento, se arrepintió y entregó su vida al Señor, experimentando una gran paz, la paz que solo disfrutan quienes caminan con Dios. Antes de su bancarrota, Sanders era propietario de una empresa. Decidió dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Superó la adversidad, confiando en el Señor y siguiendo la orientación del Espíritu Santo. Comenzó a vender pollo frito y hoy en día es un millonario conocido mundialmente. Esta es la historia de Sanders, más conocido como KFC. De la misma manera, debemos librarnos de la frustración que nos lleva al fracaso. El sexto y último elemento es el autoabandono. Actualmente, las historias de criminales se han convertido en películas. La historia de Sherkan Jun, quien escapó de la cárcel con un grupo de colegas, ahora está en una pantalla gigante bajo el título Holiday. Estos filmes nos ayudan a ver la sociedad desde otra perspectiva, pero la filosofía de vida de lo que tenga que ser, será, de los protagonistas no es edificante. Hace algunos años, Jun mató a 26 personas en un periodo de 10 meses, causando un gran horror en la sociedad. Desde pequeño,
Sher Khan Jun tuvo un accidente que lo dejó huérfano y la pobreza hizo que viera la vida de manera sombría. Después de varias detenciones y el divorcio de su esposa, lo abandonó todo y se convirtió en un asesino. Esta es una trágica historia de conciencia de autoabandono. Conozco a una familia donde el esposo es médico graduado de la Universidad de Tokio y ahora es profesor en una universidad de California. Su esposa también es profesional. A pesar de algunas diferencias de opinión, se separaron emocionalmente y, finalmente, el esposo comenzó a delirar, pensando que su esposa quería matarlo, por lo que dormía con un cuchillo junto a su cama. Puedes imaginar a una mujer durmiendo al lado de un hombre con un cuchillo junto a su cama, eso volvió loca a la mujer. Gracias a Dios, el mensaje fue transmitido a través de mí y aceptaron a Jesús como su Señor. Salieron del autoabandono y finalmente recuperaron la estabilidad familiar. Debemos deshacernos del veneno del autoabandono que destruye nuestras vidas. Génesis 2:15 narra que el Señor Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. El jardín del Edén es nuestro corazón. En la antigüedad, la fuente de la vida estaba en el Edén, pero hoy, la fuente de la vida está en nuestro corazón. Dios nos dice que cuidemos nuestro corazón. Necesitamos fundamentar nuestros pensamientos en la palabra de Dios para preservar nuestro corazón. El éxito y el fracaso no dependen del destino, podemos ser felices si, mediante el pensamiento de Dios, eliminamos los 6 tumores del corazón, la ansiedad, la soledad, la indecisión, la ira, la frustración y el autoabandono. Que puedas encontrar fuerza en el Señor, en la palabra de Dios y en la oración para eliminar de tu vida, en el nombre de Jesucristo, todo lo que obstaculiza el poder de Dios, el poder divino de actuar en tu vida. Dios amoroso y todopoderoso. Nos dirigimos a ti en este momento con corazones humildes y necesitados. Sabemos que en la vida enfrentamos desafíos que pueden parecer abrumadores y momentos en los que nos sentimos desanimados. Reconocemos que tu poder transformador está siempre presente para aquellos que te buscan con sinceridad y fe. Como aquellos que han encontrado consuelo en tu presencia en tiempos de desesperanza, te pedimos que también nosotros experimentemos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concédenos fortaleza para enfrentar las dificultades con coraje y determinación. Ayúdanos a mantener la esperanza y la confianza en tu plan perfecto para nuestras vidas. Te pedimos especialmente por aquellos que están atravesando momentos difíciles en este momento. Dales tu paz interior, fortalécelos en su fe y ayúdalos a sentir tu presencia cercana en medio de sus pruebas. Que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia a quienes nos rodean. Permítenos ser portadores de tu paz y consuelo, siendo instrumentos de tu poder transformador en el mundo. Te pedimos, Señor, que escuches y atiendas los pedidos de oración que sean dejados en los comentarios de este vídeo. Sabemos que estás siempre dispuesto a responder según tu perfecta voluntad y amor inagotable. Que cada persona que clame a ti encuentre consuelo, fuerza y respuesta en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.